continuar entonces con la serie de temas que hemos venido desarrollando a lo largo de aproximadamente 10 meses, mirando lo que es el catecismo de Heidelberg. Y como dijimos, es un catecismo que fue elaborado en el 1563 por un grupo de pastores de la Reforma Protestante. Ahora, como dijimos desde el comienzo, estos credos o estos catecismos o estas confesiones de fe se hicieron por una razón. Ellos surgieron para defender la sana doctrina, porque siempre desde que comenzó el cristianismo, hermano, no desde que comenzó, mucho antes, el mismo Jesucristo hablaba de falsos cristos, los apóstoles hablaron de maestros del error, y entonces siempre en todos los primeros siglos y aún ahora se levantan falsos maestros, falsos cristos. La Biblia los llama los anticristos, porque toda persona que no defienda a Cristo se convierte en un anti es en contra de Cristo. Y si hay un pastor que dice que es cristiano, pero él no enseña correctamente el evangelio, él es un anticristo, antievangelio. Entonces así surgieron los credos, y el credo de los apóstoles lo conocemos. Luego hubo concilios, muy conocido el concilio de Nicea en el 325, donde se define la doctrina de la Trinidad. Y el concilio de Calcedonia, creo que fue en el 385, se define la personalidad de Jesucristo en una persona y sus dos naturalezas. En el 450 otro concilio otra vez vuelve, se toman esos temas que eran pues digamos atacados, ¿no? Lo primero que fue atacado fue la doctrina de la Trinidad, y obviamente si Jesús era divino o no, eso también fue atacado. Posteriormente obviamente se atacaron otras verdades como la palabra de Dios, y luego por eso Martín Lutero tiene que salir a defender la sola escritura, y así sucesivamente. Entonces estos concilios o estos credos y este catecismo de Heidelberg se hizo precisamente para que la iglesia cogiera las doctrinas fundamentales y las acoplara o quedaran en un documento escritas, para que la iglesia pudiera tener una sana enseñanza. Así que esto es muy saludable, hermanos. El problema que tenemos, y yo lo he explicado varias veces, el problema que tenemos hoy día, cuando hay tantas iglesias y uno se queda aterrado porque mucha gente dice, al fin, ¿qué es lo que creemos? Estos dicen una cosa, estos dicen otra cosa, estos de acá dicen otra cosa. ¿Por qué tanta variedad? Si tenemos una sola palabra, si hay un solo evangelio, si hay un solo Cristo, pues es sencillo. Porque las personas o los pastores de hoy día no se quisieron someter a una iglesia histórica, no se quisieron someter a estos catecismos, a estos credos, que es lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Entonces esa es la razón por la cual aquí nosotros nos hemos adherido a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y obviamente este credo o este catecismo de Heidelberg fue mucho antes, y de aquí se tomó para esa confesión que tenemos nosotros. Así que por eso hicieron este catecismo. Surge precisamente para agrupar las doctrinas esenciales. Y entonces, ¿qué se quería? Como dijimos al comienzo, se quería que por lo menos este catecismo, se dice catecismo porque es elaborado a base de preguntas, y ahí mismo están las respuestas, y lo que se hacía era que cada iglesia el domingo en la escuela dominical enseñaban el catecismo, o también se entregaba a la iglesia para que los padres lo enseñaran a sus hijos en sus hogares, y así se elaboró. Entonces de este catecismo obviamente han surgido los credos o las confesiones de fe, que ya les mencioné, como varias confesiones, la de Westminster, que es la de la presbiteriana, la bautista de Londres de 1689, pues la de nosotros, estamos adheridos, la de Savoy, que es una confesión que tiene que ver con las iglesias independientes. Y entonces cuando uno habla de estos catecismos, de estos credos, para muchos les parece obsoleto, les parece anticuado, no, hay que mirar lo moderno, hay que mirar lo de ahora, y por la iglesia o por algunos ponerse a hacer eso, es que se han metido en problemas, y han surgido una cantidad de herejías y una cantidad de doctrinas erradas.
Yo al comienzo no lo entendía, y al comienzo yo decía, no, yo me quedo solamente con lo que dice la Escritura, y es cierto. Pero ¿cuál es el problema? Que para nosotros entender la Escritura, no puedo confiar en mi propio pensamiento, en mi propia emoción. La Biblia siempre habló que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y Jesucristo por eso estableció a 12 apóstoles. Y la iglesia siempre ha tenido estos concilios. ¿Para qué? Porque una cosa es lo que yo pueda estar viendo en un pasaje, otra cosa es lo que se puede estar viendo de la otra persona. Por eso nosotros dijimos al comienzo que las famosas células que se han llevado a cabo no son buenas, en el sentido de que ¿qué hacen en una célula? Y me perdonarán los que tienen células en las iglesias, a no ser que estén bien elaboradas, pero ¿qué es lo que se hace normalmente? Se reúne una familia en una casa y hay un líder allí y dice, vamos a abrir la Biblia en tal parte, leen el texto y luego le preguntan ¿y usted cómo le habló Dios ahí a usted? No, a mí Dios me habla de esta manera. ¿Y usted qué le dijo Dios? No, que Dios me habló de esta otra manera. ¿Y usted qué piensa del pasaje? No, pues yo pienso esto y el otro, y cada uno tiene su propia opinión, y así no es. Es que para una célula correctamente tiene que haber una persona, un pastor o un líder delegado por el pastor que tenga un conocimiento claro de ese pasaje, de tal manera que cuando vaya a la casa, a la célula, y se sienten todos alrededor de la mesa, hay un líder, hay un guía que ya ha sido instruido, que ya tiene un concepto claro de ese texto, y lo expone, y él lo expone, y al final, si hay preguntas, se hacen las preguntas sobre la exposición que dio ese líder. No es que cada uno tiene su propia opinión. Entonces las confesiones o este catecismo de Heidelberg, y por eso yo quise enseñarlo, y hoy estamos terminando, precisamente se dio por eso, porque es lo mismo que ha creído la iglesia, para nosotros no venir a inventar. Hermanos, no necesitamos inventar la rueda, nosotros no necesitamos inventar el evangelio, nosotros no necesitamos inventar lo que la Escritura dice. Sencillamente vamos a mirar la historia, cómo ha creído la iglesia por estos 2000 años, y esas doctrinas fundamentales que la iglesia ha defendido a capa y espada. Muchos hombres de Dios con su propia muerte defendieron la doctrina, pues nosotros vamos a seguir esa doctrina, no lo que sale ahora, no lo novedoso. Siempre lo novedoso, hermano, es falso. Es decir, si usted cree algo, usted ve que alguien apareció con una doctrina por ahí que es novedosa, excelente, que es nueva, pero eso no se ha creído en la historia de la iglesia. No han creído esa doctrina, hay que desecharla, porque, hermano, eso no es de Dios. Porque la Biblia es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y Dios, hermano, lo que habló acá lo sostiene y lo ha sostenido hasta que Él venga. Entonces, por eso estos catecismos son tan fundamentales y tan importantes. Bien, hoy vamos a ver entonces el estudio número 52. Les dije que estaba elaborado para 52 estudios, pensando en las 52 semanas que tiene el año, y hoy ya es el último. Y vimos varios temas, y el último tema que estamos llevando es el tema de la oración, el modelo de oración que Jesucristo nos dejó en el Padre Nuestro. Y otra vez, el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Recuerde siempre esto: Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así. Es decir, yo les voy a enseñar cómo se debe orar. Y mucha gente ora el Padre Nuestro pensando que es una oración. No, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo estructurado para que aprendamos a orar. Y ahí encontramos 6 peticiones. Y ya vimos las 5 primeras. De hecho, si usted quiere, leamos un momentico, ubiquémonos en Mateo entonces, capítulo 6, para que lo leamos, el Padre Nuestro, y vamos a ver entonces las 6 peticiones que ya nosotros, ya desarrollamos 5, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 9. Entonces, ¿qué marco? Mateo capítulo 6, versículo 9. Entonces ahí Jesús nos enseña cómo se debe orar. Dice, vosotros pues oraréis así. Entonces vimos que la oración se lleva al Padre, Padre Nuestro, eso ya lo vimos. ¿Por qué? Que estás en los cielos, tiene pues toda la autoridad. Santificado sea tu nombre, es la primera petición. Nosotros primero debemos orar reconociendo el nombre de Dios, que es santo, es decir, Dios es diferente a nosotros. Y cada vez que usted ore debe tener eso presente. Jesucristo nos enseñó a orar de esa manera. Cuando vamos a orar, nos acercamos las criaturas al Creador. Nos acercamos nosotros que somos imperfectos al perfecto, ¿verdad? Por
eso santificado sea tu nombre. La palabra santo es diferente, Dios es diferente a nosotros. Y luego habíamos visto la segunda petición, venga tu reino, y en una manera entonces de expresión para que el Señor, que tiene el reino, Él venga a gobernar entonces en nuestras vidas. Y ahí viene la segunda, la tercera, hágase tu voluntad. Una vez el reino de Dios se establece, tenemos la voluntad de Dios para realizarla. ¿Cómo se debe hacer la voluntad de Dios? Como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Y la voluntad de Dios en el cielo se hace de una manera perfecta. La cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí veamos varias cosas. Que ¿por qué el Señor nos enseñó a decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Cuando usted le gusta mercar cada 8 días, o cada 15 días, o cada mes. Pero el Señor cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es porque Él quería que diariamente fuéramos nosotros allá. El hermano tiene acá una tiendita, o una tienda, y diariamente van personas allá, ¿verdad? Él dice, ahí veo los clientes diariamente que vienen. Entonces el Señor quiere vernos a nosotros llegar diariamente a decirle, Señor, dame el pan. Primero el pan espiritual y obviamente el pan material. Y luego veíamos hace 8 días, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo clave de esta petición es que si el Señor me perdonó, yo estoy capacitado para poder perdonar a los demás. No hay manera de que un cristiano diga que no puede perdonar. Por eso tú y yo necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a soltar. ¿Qué es perdonar? Soltar las cargas. Es decir, cuando usted tiene un problema con alguien, usted se llena, hay una atadura, hay una carga en la cual usted está, porque está cargado, que puede producirse en una ira, puede producirse inclusive en amargura, y lo puede hasta enfermar porque alguien le hizo algo, porque usted está enemistado contra alguien. Pero entonces, ¿cómo perdonar a una persona que me ha ofendido o que me ha dañado? Muy sencillo, piense cómo Dios lo perdonó a usted. Cuando yo veo que Dios me perdonó, los pecados míos eran tan grandes, y ver que Dios me perdonó de tal magnitud, entonces ¿por qué yo no puedo perdonar a otra persona? Es más, esto es tan serio que Jesucristo dijo que si yo no perdono las ofensas de mi hermano, mi Padre tampoco me perdona. Es decir, yo si he sido perdonado por Dios, estoy capacitado para perdonar a los demás. Y ahí habíamos quedado. Versículo 3 entonces sería la pregunta, porque íbamos a ver 3 preguntas. Pregunta número 127, 128 y 129. La pregunta número 127 sería, ¿cuál es la sexta petición? Y ahí está en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay quienes ven ahí 2 peticiones, pero el catecismo nos ha dado una nomás. No nos metas en tentación, diría Lucas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, viendo como la tentación y el mal como algo pues muy similar, por eso el catecismo la toma como una sola, aunque uno puede tomar 2 peticiones, pero bueno, sería la última. Entonces, el catecismo de Heidelberg responde de esta manera. ¿Cuál es la sexta petición? Y él responde así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, esto es lo que estamos viendo, cómo el catecismo responde y cómo nosotros podemos hoy asimilar esta respuesta. Es decir, puesto que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos subsistir ni un solo momento, y además de que nuestros enemigos mortales, como el diablo, el mundo y nuestra propia carne, nos atacan sin cesar, dígnate preservarnos y fortalecernos por el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos estar firmes en contra de ellos y no ser derrotados en esta guerra espiritual, hasta que finalmente logremos la victoria completa. Es decir, la respuesta que da el catecismo es impresionante, porque él está mostrando 2 cosas. Está mostrando en primera instancia la debilidad de nosotros para enfrentar las tentaciones y enfrentar el mal. Y el catecismo nos muestra obviamente los 3 enemigos del cristiano que por estos 2000 años siempre se han definido. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el mismo Cristo define los 3 enemigos del cristiano. Y hablamos que son enemigos del cristiano
porque no son enemigos de este mundo. O sea, una persona inconversa no tiene esos enemigos, pero cuando una persona es cristiana, pasa a ser hija de Dios, ya tiene esos tres enemigos, que ya los habíamos visto nosotros acá en Efesios capítulo 2. Entonces, esos tres ahora los voy a mencionar, obviamente. Voy a repetir otra vez la respuesta del catecismo, y yo tengo tres cosas ahí de esa respuesta que vamos a mirar esta noche. Entonces, no nos metas en tentación, en la respuesta, mal librarnos del mal. Entonces, ¿qué implica esto? Dice el catecismo de Heidelberg. Es decir, puesto que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos subsistir ni un solo momento. Yo no sé si usted ya lo reconoció, pero hermano, yo soy muy débil. Y ese es el punto principal para recibir la ayuda de Dios y el socorro de Dios a nuestras situaciones, es reconocer cuán débiles somos, cuán frágiles somos. Y además de que nuestros enemigos mortales, como el diablo, el mundo y nuestra propia carne, ahí ya la digo, nos atacan sin cesar. Eso tenemos que estar pendientes de que son tres enemigos que nos van a atacar constantemente. Entonces dice, dígnate. Sería esa oración cuando dice, entonces estamos orando, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces es como que estamos diciendo, dice el catecismo, dígnate, Dios, de preservarnos y fortalecernos por el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos estar firmes en contra de ellos, es decir, de sus tres enemigos, y no ser derrotados en esta guerra espiritual. La idea es no ser derrotados en esta guerra espiritual hasta que finalmente logremos la victoria completa. Es decir, nosotros, y la Biblia presenta muchas veces a la iglesia como un ejército que pelea, que batalla, que guerrea hasta lograr la victoria. Es decir, hermanos, cuando Israel fue liberado de Egipto y luego atravesó todo el desierto y luego entró a Canaán, aunque fue la segunda generación la que entró a Canaán, a derrotar a los enemigos y vencerlos para tomar la tierra prometida, que eso fue una realidad, pero eso es una tipología de la batalla del creyente. Si nosotros fuimos libres, en este caso de Egipto, que significa el mundo, de Faraón, que significa a Satanás, y de los emisarios de Faraón, que en este caso serían los demonios, y si nosotros fuimos metidos por el desierto, porque en el desierto estaba la batalla, en el desierto no estaba Faraón, es decir, Satanás no estaba en el desierto, no estaban los demonios, no estaba Egipto, que es el mundo, pero ¿qué había en el desierto? Estaba la carne y estaban los deseos, ¿verdad? Y usted puede ver al pueblo de Israel anhelando volver a Egipto, anhelando, codiciando las cosas del mundo. Entonces todos esos pecados salían de adentro, y esa fue su batalla. Y por esa batalla interna que no pudieron derrotar, fueron vencidos y quedaron postrados en el desierto. Cuando entran a la tierra prometida con Josué, que Josué es tipo de Cristo, porque recuerde que la misma palabra de Joshua, la misma palabra para Jesús. Josué es el Jesús. Así que cuando Josué comienza a derrotar a todos los enemigos allá y a echar a todos esos enemigos que están en Canaán, creo que son unas 14 o más pueblos, y los derrotó y tenía que sacarlos para tomar la tierra prometida. Podemos estar pensando en los tres enemigos de nosotros, que es el mundo, que es Satanás y que es la carne, y que es una batalla constante hasta que entremos nosotros a nuestro Canaán, que es la Nueva Jerusalén. Entonces el creyente, hermano, va a tener que pelear, y le toca pelear, y nos toca pelear. Nosotros no fuimos llamados a la vida cristiana y como a dormir, como a perecear, como a quedarnos ahí, ¿no? Solamente ir, es impresionante, pero creo que anoche era que veíamos que, no recuerdo dónde, si un video escuché o leí, a veces leo tanto que ni sé de dónde agarro, pero alguien hablaba algo que me impactó y decía, el cristianismo que tenemos hoy día es un cristianismo de domingo, es un cristianismo de culto. La gente solamente se prepara, va al culto o va el domingo y ya no más. Y la vida entre semana, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la batalla? El creyente tiene que batallar diariamente frente a estos tres enemigos, en el trabajo, en sus estudios, en su hogar. Ahí es la batalla y se tiene que dar esa batalla. Entonces esta última petición que Jesús nos enseña a orar es precisamente que pensemos en eso,
que nosotros vamos a estar sometidos diariamente a tentaciones, que el mal va a venir constantemente contra el creyente, y a menos que nosotros diariamente estemos orando y pidiéndole a Dios capacidad para poder enfrentar a estos enemigos, pues vamos a ser derrotados. Hermanos, nosotros no fuimos llamados a ser derrotados espiritualmente, fuimos llamados a vencer, a mantener estos tres enemigos en control. ¿Amén? Amén. Entonces eso es lo que nos quiere enseñar. Entonces, tres cositas ahí quiero hablar de esa primera respuesta. Lo primero es reconocer cuán débiles somos, ya lo dije. Y esa es la razón por la cual Jesús habló en Juan 15, ustedes pues lo buscan. Pero en Juan 15 está, Él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y en Juan 15:5, Él dice estas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Yo quisiera preguntar en esta noche, y a los hermanos que están conectados ahí por el Facebook Live, ¿cuántos quieren la victoria en Cristo Jesús? Jesucristo, ahí está la respuesta. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué yo soy vencido frente al pecado? Entonces, ¿por qué el mundo me atrapa? Entonces, ¿por qué Satanás como que me gana? Porque yo no estoy unido a Cristo. Si tú y yo estamos diariamente unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, es decir, si diariamente soy una persona que ora, si diariamente soy una persona que se deleita en la palabra de Dios. Una cosa también que leí estos días era que el cristianismo de hoy día no conoce la escritura, no le gusta leer la palabra de Dios, no le gusta escucharse un buen mensaje. Hermano, y un pastor decía esto, no sé si era el pastor Paul Wasser que él decía, pero me llamó la atención que él decía, mire, si usted dedica por lo menos una media hora a la escritura todos los días, si usted coge sin siquiera un capítulo diario y usted lo lee, lo analiza, lo mira, usted ya tiene el armamento para ese día. Pero ¿cuántos de nosotros mantenemos desanimados, como que derrotados, como que no siento a Dios, como que no pasa nada en mi vida, no veo un progreso espiritual? Pues el culpable eres tú, que no te levantas a buscar la palabra, a tener la vida espiritual para coger fuerzas. Hermano, esa es la garantía: separados de mí nada podéis hacer. Y hay que reconocer, como reconoció el salmista. Vamos al Salmo 103. El Salmo número 103, versículo 13. Si no reconocemos esto, hermanos, no vamos a ir a Dios. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí está la cláusula, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. ¿Quién es usted? Polvo. ¿Cómo es el hombre? Como la flor del campo. Pasa el viento y la tumba. Pasa el viento del mundo. Pasa el viento del diablo, los demonios. Pasa el viento de esta carnecita y la tumba. Porque eso somos nosotros. Pero Dios se acuerda de que somos polvo, es decir, Dios sabe que nosotros somos débiles. Yo leía esta mañana, porque estoy haciendo el estudio en el seminario, y veíamos cómo el Señor es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y entonces dice, al final dice, bueno, si Él es sumo sacerdote, acercaos confiadamente al trono de la gracia, y escuche, y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es decir, si yo me acerco a Dios diariamente, allá hay gracia disponible y allá hay misericordia disponible para el momento que la requiero. Es decir, nosotros no deberíamos de estar vacíos de misericordia de Dios, ni vacíos de gracia. ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones en el día? Si yo voy lleno de gracia, gracias a la habilidad de Dios, si voy lleno de la misericordia de Dios, tiene misericordia de mí, está la tentación, la puedo vencer. Está el ataque de Satanás, lo puedo vencer. Mi carne se quiere levantar, la puedo vencer. Pero si yo estoy
vacío de eso. No tengo la gracia de Dios, pues yo cedo. Porque recuerde, yo soy débil. Recuerde lo que Jesucristo dijo, velad y orad. Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ¿cómo yo hago para no entrar en tentación? Debo velar, debo orar. Porque dice Jesús, dijo, es que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que la carne es débil. Entonces cuando el Señor dice, que nos enseña a hablar de esa manera y nos está diciendo, mire, cuando ore, y es la última petición, Señor, no me dejes caer en la tentación, Señor, líbrame del mal. Entonces lo que Él está diciendo con esto, en primer lugar, según el catecismo, reconozcamos que somos débiles. Cuando yo reconozco que soy débil, voy a la fuente de mi fortaleza, que es Dios. Hermano, yo aprendí esto. El día que yo no oro, ese día me creo capaz. Ese día, por favor, grábese esto. Si usted se levantó un día y ese día usted no oró, usted lo que le está diciendo a Dios es lo siguiente: tranquilo Dios, que yo me defiendo hoy solo. Pero cuando tú oras, te levantas en la mañana y lo primero que haces es orar, le está diciendo, Señor, me dice este día precioso, gracias, pero yo no lo puedo enfrentar. Te necesito a ti, oh Dios, por favor, ven, socórreme. Yo no sé mi hermano Germán qué dice, pero yo me creo muy habilidoso con mi primo Jaime acá para montar cicla. Pero sabe, yo siempre que salgo y apenas me levanto y es que ese día voy a ir a montar, yo voy orando, estoy en el baño, estoy orando, voy bajando la grada, voy por allá, aunque voy con ellos, y yo siempre voy, Señor, ayúdame, porque yo soy débil y yo puedo cometer un error. Y le digo, Señor, ayúdame a no ser imprudente, o que el otro no sea imprudente y me accidente, o que alguna cosa, y siempre, o un desperfecto mecánico. Sobre todo cuando vino bajando el 18 que venimos, santo Dios. Y es para todo debe ser así, Señor. Yo no me creo capaz. O ustedes aquí, los motoristas, ¿no?, que están ahí diariamente allá, usted se sube y, Señor, yo no soy capaz, yo no me creo capaz. Si eso es natural, entonces espiritualmente, ¿cómo será? Señor, yo no soy capaz de vencer una tentación. Yo le tengo que decir al Señor, líbrame, Señor, de esas mujeres hermosas que aparecen por ahí, porque yo no soy capaz de vencer esa tentación. Pero si tú me ayudas, Señor, yo la puedo vencer. No, antes me creía el machito, antes me creía muy fuerte. Y cuando me creía muy fuerte, turrundum. Ahora, yo soy muy débil. Me veo muy débil. Y cuando uno se ve débil, sabe dónde está la fortaleza. Amén. Y va a fortalecerse. Amén. Amén. Y ahí la oración. Yo no sé cómo está usted en el nivel de oración, pero ojalá se lleve esto hoy. Cuando el Señor nos enseñó a orar, y nos dice, cuando usted ore, ore así: Señor, no me dejes caer en la tentación, yo puedo caer. Señor, líbrame del mal, porque el mal va a venir y me va a coger. Pero si tú me guardas, si tú me libras, Señor, saldré victorioso. Amén. Número 2, lo segundo es reconocer entonces nuestra guerra espiritual. Y esa guerra espiritual vamos a ir a mirar Efesios 2. Ya lo vimos, hay que volver. Efesios capítulo 2, para que no se nos olvide. O aquí los que no vienen los domingos. Efesios 2, 1 y 3. Ahí está la guerra, mire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa muerte espiritual, ¿en qué consistía? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dijimos que la palabra corriente es sistema. El sistema de este mundo. Y ese sistema es conforme o se moldea al príncipe de la potestad del aire. Dijimos que era el diablo. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya hemos dicho que nosotros somos hijos de obediencia. Y luego el verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. ¿Vio? Deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí están los tres enemigos. Antes a nosotros el mundo nos llevaba. Satanás nos controlaba y nuestros deseos respondían al control de Satanás y a la guía del mundo. Y ahí estábamos enredados.
Esa era la muerte espiritual. Pero cuando el Señor nos saca de allí y ya estamos en victoria de este lado, no vaya a creer de que esto todavía... Hay algo que se maneja en teología y usted ya lo sabe porque le he dicho muchas veces. Es el ya y el todavía no. Es decir, yo ya fui perdonado, pero todavía no. O sea, ya fui justificado, ya fui perdonado, pero como no estoy glorificado, todavía peco y todavía necesito que el Señor me siga perdonando diariamente. Hablemos de Cristo. Cristo ya derrotó a Satanás, pero todavía no. Cristo ya derrotó al pecado, pero todavía no. Cristo ya derrotó la muerte, pero todavía no. Entonces, eso, nosotros vivimos así, es una tensión que a veces la gente se confunde en esa tensión, y el cristiano se confunde en esa tensión. Entonces, cuando entendemos esa tensión en la cual estamos, de que ya tengo la victoria, pero todavía no, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a la fuente de autoridad que es Jesucristo, para que me capacite para llegar a lo que me falta todavía. ¿Cuándo se acabará esto, hermano? Cuando llegue a la glorificación. Vean, nosotros ya pasamos todo el ordo salud. ¿Y dónde estamos? Estamos aquí. Santificación, perseverancia, ahí estamos. Y nos falta la glorificación. Mientras usted no llegue a la glorificación, debe santificarse y debe perseverar. ¿Amén? ¿Y a quién le toca? Al cristiano. El Señor nos llamó entonces a estarnos quietos. Esa pasividad de los cristianos no es un creyente que verdaderamente sabe que ha sido salvo, que tiene la gracia de Dios, entonces va a Dios y se fortalece diariamente porque Él está en ese todavía no. Ya está seguro su salvación, pero todavía no. ¿Por qué? Porque le falta una. Recuerde, ¿cuántas es que llevamos ya? 5 etapas de la salvación, ¿sí o no? Yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque fui elegido. Yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Yo ya fui salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me selló, me regeneró. Y ahora estoy siendo salvo. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo la lucha todavía y seré salvo. Entonces, mientras no termine estas dos partes que me faltan, no llegue a la glorificación, estoy en el todavía no. Que ya tengo la salvación, pero todavía no. Entonces, ese todavía no, me toca perseverar. Y ahí es donde entra la última parte de esta oración, de que entonces Jesús nos dice: por favor, Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. ¿Cuántos débiles hay esta noche aquí? ¿Cuánto necesitamos de Dios esta noche? Amén, amén, amén. Desde el Facebook Live también, me imagino. Los de YouTube también. Hay que ir a él. Pregunta número 128. ¿Cómo termina esta oración? Es la pregunta. ¿Cómo termina esta oración? Ahí está, usted después puede ir a Mateo, versículo 13. Termina: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Impresionante. ¿Cómo comienza la oración? Cuando ustedes oren, diríjanse siempre al Padre. Padre nuestro. Es mi Padre. Tiene que haber una identidad de hijo a Padre. Y eso lo dejamos claro al comienzo. Si no es un hijo, ni se acerque, porque no le va a poner cuidado Dios. Solamente un hijo le puede llamar Padre. Y después de las peticiones, estas peticiones, ¿cómo termina la oración? Mire cómo termina. ¿Por qué todo esto, Señor? ¿Por qué me atreví a hacerte 6 peticiones? Y aquí está la razón. El Señor dice sencillo: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Amén. Por eso es que oramos. Porque nunca se le olvide. ¿Por qué oramos? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. El poder no es mío, el reino no es mío y la gloria no es mía. Así que nos toca orar. Otro aliciente para orar: cuando yo no oro, estoy diciendo: mío es el poder, mío es el reino y mía es la gloria. Cuando yo no oro. Pero cuando oro, le digo: Señor, ¿por qué oro? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Amén. ¿Sí ven? Hay un buen aliciente para orar. No tengo que decirle, convencerlo de que ore porque Dios le va a multiplicar el dinero que está en el banco. No tengo que decirle esas mentiras. Sencillamente, hermano, porque todo es de Dios.
Entonces la respuesta de este catecismo a la pregunta 128, ¿cómo termina esta oración? Es: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, todo esto te pedimos porque como nuestro Rey que tiene poder sobre todas las cosas, quieres y puedes darnos todo bien. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Como tú tienes el poder sobre todas las cosas, tú quieres y puedes darnos todo lo que necesitamos. Y para que por ello, no nosotros, sino tu santo nombre, sea glorificado para siempre. ¿Qué busca esta oración o qué busca Dios en la oración? Que la concluyamos de esa manera, que reconozcamos que todo es de Dios y al reconocerlo, terminamos dándole a Dios la gloria. ¿Amén? Ese es digamos, de las 5 solas, la parte culminante: Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. La gloria solo para Dios. Y eso es lo que vamos a ver, pues, porque así hay que reconocer que de Dios, de Él y por Él son todas las cosas, pero después usted busca Hebreos 1, donde 1.3 dice que Jesucristo no solamente es el creador de todo, sino el sostenedor de todo. Y esto es muy impresionante, porque además de que Jesucristo es trascendente, Él es inmanente, y le explico esas dos palabras. Jesucristo es trascendente en el sentido de que Él creó todo. Él creó todo, es decir, Él hizo la creación, pero Él no es criatura, Él no es creación. Eso es trascendente. Él trasciende o traspasa la creación. Es decir, Dios no se compara con nosotros. Somos criatura. Él es el creador y nosotros somos su creación. Entonces Él es trascendente. Es decir, Él es diferente a la creación. Así que no nos comparemos con Dios para nada en ese sentido. Pero Él es inmanente. La palabra inmanente quiere decir no de que Él es creación. La trascendencia es que Él es diferente a la creación. La inmanencia es que Él está sumergido dentro de su propia creación para sostenerla, para mantenerla, para darle, digamos, la perseverancia, pues. Recuerde que la Biblia habla: en Él vivimos, somos y nos movemos. Él es el creador de todo, pero Él es el sostenedor de todo. Esa es la palabra inmanente. Él es inmanente en el sentido de que Él nos sostiene a nosotros, de que Él está con nosotros ahora dándonos vida, y que sin Él nosotros no pudiéramos vivir. Pero Él es trascendente. Es decir, es diferente a nosotros. Entonces, entendamos esos dos puntos. Son teológicos, pero aprendámoslos. Él es trascendente, trasciende a la creación. Pero Él es inmanente, Él está sumergido en la creación para sostenerla. Él no es creación, Él sostiene la creación. Y entonces, quiero llevarlo a Romanos 11.33, que es un pasaje que, bueno, ya aquí lo hablábamos una vez. Romanos 11. Después de que Él viene hablando, pues, de cómo Dios, a pesar de que los dos pueblos, tanto Israel como los gentiles, eran pecadores y Dios les da la gracia, entonces Él termina este discurso de esta manera. 11.33, Romanos 11.33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, eso no tiene fondo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son signos de admiración, porque Pablo está admirando a Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dígame, ¿quién? Nadie. ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien puede darle un consejo a Dios? ¿Ah? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ojalá los de la teología de la prosperidad miraran este versículo. ¿Quién le dio a Dios primero para que Dios le recompensara? Muchos de estos pastores falsos y mentirosos dicen: dele a Dios para que Él le multiplique. Si usted le da, ¿cómo es? Si usted le da 100, Él le da 1000. Si usted le da 100 a Dios, Él le da 1000. ¿Y no ha leído este versículo? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿usted puede darle a Dios para que Él le multiplique? Si eso fuese así, ¿qué negocio tendríamos, sí o no? El asunto es que el negocio lo hacen los pastores. ¿Por qué? Porque esa cantidad de gente que tienen ahí le dan al pastor, el pastor tiene más, se compra hasta aviones, y la iglesia sigue en la misma condición.
y todavía no han descifrado eso. Pastores mentirosos de la teología de la prosperidad. Y la iglesia todavía tan ciegos ahí y no lo han visto. Y entonces, pastor, pero yo no prospero, es que le falta fe. De más, pastor, pero es que no prospero, espera el tiempo de Dios. Se murió y nunca llegó. Qué mentira tan grande. Nadie le puede dar a Dios. Y entonces ahora la vamos a ver por qué. 35. ¿Y quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Nadie. ¿Por qué? 36. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Bueno, yo aquí siempre les he dicho, no crea que ese trabajo que tiene es suyo. No crea que usted ahí está ahí porque usted es, ¿qué? Un as, la última Coca-Cola, como dicen por ahí del desierto, porque usted es, pues, ¿qué? No. Usted está ahí por la gracia de Dios. Amén. Amén. Muy importante que entendamos eso. Entonces eso es lo que, cuando esta oración termina de esa manera, reconozcamos que de Dios es el poder, reconozcamos que el reino es de Dios y reconozcamos entonces que la gloria es siempre para Dios. Amén. Y en la oración debemos reconocer esto. Por eso cuando oremos la próxima vez, yo les he dicho, podemos orar el Padre Nuestro en el modelo de oración. Es decir, usted puede comenzar, Padre Nuestro, y ahí ya tiene un material. Tú eres mi Padre. ¿Y cuándo te convertiste en mi Padre, Dios? Pues, porque tú me regeneraste, porque tú me hiciste tu hijo, porque yo pude creer en ti, porque ahora yo soy acá, hago parte de tu familia, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué? Porque tú eres 3 veces santo, porque tú eres... Bueno, y comienzas, es un modelo de oración. Y cada petición usted puede ampliarla, y la puede ir ampliando, y ahí sí ora como un modelo de oración el Padre Nuestro. Y, pregunta 129, para terminar, ¿qué quiere decir la palabra amén? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo termina la oración? Amén. Ya sabemos qué es eso. El catecismo responde así: amén quiere decir, esto es verdadero, esto es cierto, porque mi oración es mucho más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón, que he deseado estas cosas de Él. Amén quiere decir que Dios es tan cierto, Dios es tan fiel, que me va a responder esa oración, y por eso yo digo amén. Yo podría decir que decir amén es ponerme de acuerdo con Dios, es creer a Dios. Y me gusta la afirmación que hace acá, el énfasis que hace acá, y le voy a decir por qué. Dice, porque mi oración es mucho más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón, que he deseado estas cosas de Él. Y yo no sé si el hermano se acuerda, pero hablando con una señora, ella nos decía, no, pero hablábamos de fe, ella dice, no, pero a Dios hay que sentirlo, porque yo a veces sentía la presencia de Dios. Y digo, señora, está bien, pero ¿qué pasa cuando usted hace el culto y no siente la presencia de Dios? Porque siempre no la va a sentir. A muchos nos ha pasado. Hay un día donde usted entra al cuarto secreto, usted va a orar, levanta las manos, se arrodilla, yo no sé cómo orará. Y hay momentos donde usted siente algo, un calor. Esa señora nos decía, no, yo siento un calor, siento la presencia de Dios que me quema. Amén, Dios está aquí. Y cuando usted va a orar después y está tan frío todo que ni le salen palabras, ¿qué pasa? ¿No está Dios? Usted se examina, Señor, ¿estaré en pecado? ¿Qué pasa? La atmósfera está pesada, hay un demonio encima del techo que voy a tener que derribarlo. No me fluye la oración, no salen palabras. ¿Qué será que la vez pasada fui a leer la Biblia y la entendía, y ahora apenas la abro y comienzo a leer, comienzo a dormirme? ¿Tengo un demonio por ahí que me está molestando o qué será?
Mire lo que dice otra vez: porque mi oración es mucho más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón, que he deseado estas cosas de Él. Es decir, a un hijo de Dios, Dios va a escuchar la oración independientemente de su estado, de su condición. No es si yo lo siento, aquí no es por sentires, aquí es por fe. Y eso a mí me ha ayudado tanto, porque antes yo era una persona que vivía de sentimientos. Y yo clamaba primero tu presencia, Señor. Quiero sentirla. Ven, Señor, por favor. Imagínense qué oración tan antibíblica, que es que ven, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Ven. Tócame, Señor, necesito ser tocado. Hermano, pero ahora, cuando yo oro, lo primero que digo es: Padre, porque soy tu hijo, Señor. Ya, con eso ya, hermano, yo ya con eso ya entré a la presencia del Señor. Solo un hijo, Dios, puede llegar a ti. Pero yo no llego en mis fuerzas, yo llego en el poder, en el nombre de Jesucristo, que me lavó y me perdonó todos mis pecados. Llego en la autoridad de Jesucristo, porque Él abrió ese velo. Y a través de ese velo roto que Jesús en la cruz abrió, yo ahora entro a tu presencia, Señor. No en mí, Señor. Si tú me miras a mí, si fuera por mi causa, ni me miraría. Pero como yo llego en el nombre de Jesucristo, tengo todos los cielos abiertos para entrar a su presencia. ¿Ven? Que yo soy débil, Señor, pero Cristo está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Entonces entra con una convicción, hermano, y ahí nomás diciendo eso. Y si usted a veces es muy sentimental, como de pronto lo soy yo, comienza a chillar. Señor, no soy digno de estar aquí, pero aquí estoy, por tu gracia bendita. Ven. Y van a haber momentos donde su oración no va a ser así, obviamente va a ser seca. Pero es la fe, Señor, pero gracias porque estás conmigo. Yo creo que estás conmigo. Bueno, y usted ora que lo proteja. Y de pronto no lo protegió. Entonces ahora usted se levanta y le dice: bueno, Señor, ahora extiéndeme tu gracia y tu misericordia. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué me vas a enseñar, Señor, en esto que me acabo de pasar? Porque, hermano, vea, Dios tiene el control sobre tu vida y sobre mi vida, así sea que te accidentes, porque por algo Dios permitió eso. Manejemos eso, soberanía de Dios. O sea, seamos responsables en lo que nos compete a nosotros. Cuando salimos, encomendémonos a Dios, estemos pendientes, hagamos las cosas bien. Y si nos pasa un chasco feo, y Dios lo permitió, porque a Él no se le escapa nada. Y si Él lo permitió, fue por algo. Él tenía un propósito y tenía un plan. Aquí está Miguel y su esposa, hermana Luzmar, casi por 2 años afuera de esta iglesia se fueron. Y volvieron y ahí están. Y sabe, Dios, no sé todavía, ellos deben de saber cuál fue el propósito por el cual Dios permitió eso, tanto para nosotros como iglesia, como para ellos que están aquí. Yo le oro a Dios por eso. Y cuando lo veo acá, yo digo: Señor, algo yo tengo que aprender, y aprendí algo de esta ida de ellos y de su venida otra vez. Y yo hablo con mi esposa a veces de eso y digo: Dios tuvo un plan. Porque, hermano, no se mueve nada absolutamente sin la voluntad de Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Muy importante que entendamos eso. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo me fui? Por el amén. Sí, estoy de acuerdo. Usted después busca segunda de Corintios 1:20, donde dice que todas las promesas de Dios son sí, son amén. En segunda de Timoteo 2:13 dice que así tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Cuando decimos amén, lo que estamos diciendo es: esto es verdadero, esto es cierto. Cuando lee uno la Biblia, uno dice amén, uno está diciendo: Señor, esto es verdaderamente cierto. Así sea, así es. Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso, bueno, cada vez que usted lee la palabra o escucha un mensaje, amén, así es, ciertamente cierto. Y en Apocalipsis 3:14, pues puede buscar. Jesús mismo dice: así dice el amén. Y luego busca Apocalipsis 7:9 al 12. Leamos ese, Apocalipsis 7:9 al 12 para terminar. Apocalipsis 7. Yo me emociono aquí con Apocalipsis 7, desde el 9.
Mire, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. ¿Cuál fue la adoración de ellos? Amén. Miren cómo comenzaron primero: amén. Y luego dicen: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así sea, ciertamente. Entonces, esta multitud, más adelante habla otra vez del amén, de todas estas personas que fueron lavadas por la sangre del Cordero. Pero ¿cuál es el canto que vamos a tener en el cielo? Amén. Así como comienza el canto, amén. ¿Y cómo termina? Amén. Entonces, Dios es cierto, Dios es verdadero, sus promesas son sí, sus promesas son amén. Podemos confiar en Dios, Él no va a fallar. Y cuando usted dice amén, está diciendo: Señor, yo estoy de acuerdo contigo, porque eso es verdad, es cierto. Así que el catecismo de Heidelberg, todo lo que vimos hasta aquí, que estamos terminando hoy, ¿es un qué? Amén. Amén. Vamos a hacer y oramos. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran